1. Proverbios en el capítulo 1. Vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a hablar acerca de la sabiduría de Dios en nosotros. Y esto es un tema muy profundo que no se va a terminar en unos cuantos minutos, en 5 o 7 minutos. Pero sí podemos seguirlo estudiando en casa y dejar que el Señor siga ministrando nuestro corazón. Proverbios el capítulo 1 y el versículo 1, que a veces son capítulos o libros de la Biblia que casi no hablamos, no vemos, no leemos, no estudiamos, no escudriñamos. Pero miren lo que dice comenzando en el versículo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para esto son, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Esto quiere decir para discernir cosas espirituales. Usted y yo ya podemos llegar a saber discernir cosas espirituales a través del estudio de la palabra. El Señor nos llamó a ser discípulos. El 3 dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Equidad quiere decir integridad. El 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Sagacidad a los simples es justo juicio, que sepamos hablar las cosas con justo juicio, no nada más porque se dicen ser sabios. El 5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos. El 7, y sus dichos profundos. Y el 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿A cuántos de ustedes les ha tocado hablar con personas que piensan saberlo todo? ¿Ven? Y por más que uno les quiera enseñar con la palabra, ellos ya se dicen saberlo todo. Aquí dice en el 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces ellos son sabios en su propia opinión, en su propio entendimiento. Ellos consideran ser sabios, pero aquí dice cuál es el principio de la sabiduría. Es el temor del Señor. Temor del Señor no es tenerle miedo, es darle un alto respeto. Un alto respeto. A high regard en inglés dice. Un alto respeto. Tenerlo en el lugar más alto en nuestras vidas. Entonces el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es el temor del Señor. En otras palabras, el principio de la sabiduría es someter lo que usted y yo decimos conocer o saber a la palabra de Dios. Ponerlo a la luz de la palabra de Dios. Yo he conocido personas que son inteligentes, que tienen estudio, que tienen títulos tras títulos tras títulos. Sin embargo, cuando hablamos con ellos, son las personas más humildes que podemos conocer y atribuyen todos sus logros al Señor. E incluso algunos de ellos nos han comentado cómo al principio que ellos vinieron al Señor, batallaron para someter su sabiduría natural a la palabra, pero una vez que empezaron a someterse al Señor, no batallaron y ahora no les es difícil atribuir todos los logros, todo lo que ellos conocen y saben al Señor. Son sabios en el Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oh no, hay personas que no les podemos hablar, no les podemos decir nada, ellos todo lo saben, pero usted y yo no. Usted y yo somos personas que nos sometemos al Señor, que le damos al Señor el lugar que a Él le corresponde, el primero en nuestras vidas. Sí, el 7 otra vez. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero ahora váyase hasta el versículo 33 y mire lo que dice. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. El que oyere al Señor, el que incline su oído a las razones del Señor, el que se someta a la palabra, el que decida que el Señor va a ser primero siempre en sus vidas, el que primero, al que primero acudimos es el Señor, el que dice yo no voy a hacer nada si no me guía el Espíritu de Dios, yo no voy a tomar ninguna decisión hasta que no tenga una luz verde de parte del Señor. Amén. En el Salmos capítulo 40 y el versículo 1.
Salmos 40, versículo 1 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, oyó mi oración, oyó mis palabras y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Cuántas veces he encontrado en una situación desesperada donde ya no haya qué hacer, donde no sabe, piensa que no tiene la solución, que parece que todo está a lo contrario, que es lo que usted está orando, creyendo, hablando, confesando con la palabra de Dios? Nada pasa, al parecer que parece que todo se pone al contrario y usted entra en desesperación y quiere empezar a hacer las cosas en sus propias fuerzas, empieza a hacerlas y se da cuenta que en vez de haber hecho un bien, se está haciendo un mal. Se empeoraron aún más las cosas. ¿Le ha pasado en alguna ocasión? El 1 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente no quiere decir que vamos a estar con los brazos cruzados. Pacientemente es confiados en el Señor. Que a pesar de que venga esa presión, esa desesperación, que parece que las cosas no se arreglan, no se solucionan, no, yo decido esperar en mi Señor, porque yo sé que Él se inclina a mí y Él oye mi voz, Él oye mis oraciones. Porque luego el 2 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuántas veces nos hemos sentido desesperados? Pero ¿cuántas veces el Señor nos ha sacado? Amén. Lo que pasa es que a veces queremos medir el tiempo de Dios al nuestro. Y el ser humano tiende a ser un tanto desesperado, ¿a que sí? ¿Verdad? ¿Le ha pasado? A veces tendemos a ser un poco desesperados y pensamos que el Señor no se apura y queremos nosotros hacer las cosas por Él. Queremos ayudarle a Él y terminamos empeorando las cosas. No, tenemos que ser pacientes con la palabra de Dios. Esto indica no dejar de hacer lo que usted hace conforme a la palabra, caminar por fe, seguir haciendo confesiones de fe, seguir creyendo en el Señor, seguir firmes en Él. El 3 dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová, confiarán en el Señor. Ven, nos quedamos tranquilos, nos quedamos callados, esperamos en el Señor y en vez de salir duda, incredulidad, palabras de desesperación, el Señor mismo nos da las palabras que tenemos que hablar y empezamos a hablar fe y no decimos en el nombre de Jesús, decido no entrar en desesperación. Satanás, no vas a venir a robar la paz en mi casa, no me vas a robar la paz, tú no tienes autoridad aquí. Yo fui puesta por cabeza y no por cola, encima y no debajo. Rehúso preocuparme, rehúso rendirme, rehúso darme por vencida en esto. Y nombre lo que está pasando en su vida, pero en fe. Rehúso entregarte mi matrimonio, Satanás. Rehúso entregarte mis hijos, Satanás. Rehúso. Especialmente si sus hijos están pequeños, todavía usted tiene control sobre ellos. Usted tiene que hacerlo eso. Y luego dice, verán esto muchos, o sea, verán la manifestación en su vida y temerán, quiere decir, y van a decir, hoy sí hay Dios. Van a respetar a Dios por el testimonio que usted da. El 4 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurado el hombre o mujer que pone en el Señor su confianza. Su confianza. Amén. Proverbios capítulo 23, versículo 26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El Señor quiere nuestro corazón, porque ahí es donde de verdad lo vamos a buscar a Él. Dame, hijo mío, tu corazón. Ahí es donde Él nos ministra, ahí es donde entra su palabra y nos llena de su palabra. Y entonces cuando viene la desesperación, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y hablamos con confianza. Sí, nuestra mente puede estar gritando desesperación, tristeza, enojo, pero su boca que habla, eso es lo importante. Su boca que está hablando. Cuando usted habla palabras de fe, cancela, anula los pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Pero hermana Nubia, lo que a veces menos siento es hablar la palabra cuando veo todo lo que está pasando. Es cuando más tenemos que hablar por fe. Porque esa es la fe. La fe llama las cosas que no son como si fuesen. Y usted y yo las vamos a establecer
sacando la palabra de Dios a través de nuestra boca. Incluso cuando menos sentimos hacerlo, es cuando más fe estamos desatando. Porque no caminamos por fe, no caminamos por vista, caminamos por fe, y fe está basada en la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios, porque su palabra nos trae luz, nos trae revelación, nos libera, nos trae libertad. El Señor Jesucristo dijo en su palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad revelada en nuestro espíritu, en nuestro corazón, nos va a hacer libres, nos hace libres. Porque conocemos y nos damos cuenta y decimos: no más, Satanás, no más me vas a tener en atadura, no más. Ya conozco tus artimañas y no me voy a dar por vencida, porque ahora conozco mi identidad en Cristo. No me voy a dar por vencido, porque ahora sé lo que puedo hacer en Cristo. Recuérdese, todo es en Cristo, por Cristo, a través de Cristo. Nunca es en nuestras propias fuerzas. Por eso, bienaventurado el hombre o mujer que pone en el Señor su confianza, no en él mismo. No se apoye en su propia prudencia, no se apoye en lo que usted sabe, en lo que usted conoce. Apóyese en lo que el Señor ha impartido en su corazón. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y nos gozamos de poder participar de los elementos del pacto. Esto que representa la sangre de Jesucristo, esto que representa el cuerpo de Jesucristo que fue molido por nosotros. Nos gozamos de poder participar de ello y recibir los beneficios que siguen vigentes. Si alguno de tus hijos está creyéndote por sabiduría, la recibe por fe en el nombre de Jesús, al participar de esto que representa el sacrificio de Jesucristo. Si alguno de ellos está creyendo por sanidad, la recibe y me pongo de acuerdo con ellos. Si alguno de ellos está creyendo porque no sabe qué decisión tomar, tú le guías a través del Espíritu de Dios cuando ellos participan de esto y por fe reciben esa guía del Espíritu Santo. Recibimos ahora los beneficios de esto que representa el cuerpo de Jesús. Puede participar. La sangre de Jesús. Eso es algo espiritual. No es una cosa nada más así como que vamos a tomar jugo otra vez. No, esto representa la sangre de Jesucristo derramada por usted. Por usted. Cuando Jesús estaba en esa cruz, hermanos, todo lo que usted está pasando ahorita, todas las tribulaciones, todos los ataques del diablo que están en su vida o que han venido a su vida, todos los llevó Jesucristo en esa cruz. Todos. Y nos dejó su palabra para que ahora renovemos nuestra alma con ella, para que ya las artimañas del diablo no nos sigan atormentando, sino que salgamos triunfantes, porque Dios el Padre nos ve a través de Jesucristo, nos ve como más que vencedores, nos ve libres de cualquier ataque o circunstancia que estemos pasando. Entonces ahora usted y yo tenemos que empezar con la palabra de Dios, poniendo la palabra en nuestro corazón, meditando la palabra, haciendo confesiones de fe, actuando en ella. Usted y yo vamos a renovar nuestra mente con la palabra de Dios y va a cambiar nuestra manera de pensar. Y entonces va a venir esa guía, esa sabiduría que el Señor siempre nos ha estado dando. Se va a hacer palpable en nosotros. Recibimos ahora, Señor, el sacrificio de Jesucristo que está representado en esto que representa la sangre de Jesús. En el nombre de Jesucristo puede participar. Gloria a Dios. Qué buena es la palabra, amén. Nos abre los ojos de nuestro entendimiento. Aleluya. Bueno, nada.